Vamos a dar inicio a esta entrevista de hoy, esta entrevista virtual, a este podcast. Realmente la academia como tal, MacArthur English Academy, pues nunca la había hecho antes, nunca habíamos hecho una entrevista así, de este tipo, ¿no? Me imagino que tú tampoco, pues esto de pronto algo moderno, según lo que tú me has contado y pues todo lo que nos has enseñado. Has estado en varios congresos, en varias ponencias internacionales, conferencias pues universitarias. También te he visto pues en Caracol, en Tropical, en todo lo que es la radio, pues dando pues testimonio de lo que es MacArthur, pero pues no es algo así, esto es nuevo, ¿no? Es la primera vez que lo haríamos. Sí, esta es la primera vez que hago esto, es una nueva experiencia. Ok, súper. Listo, bueno, entonces vamos a comenzar. Primero que todo, pues vamos a darles como una introducción de lo que es la academia, ¿no? En este momento pues tenemos varias cosas nuevas, la idea es pues irnos modernizando, ir mejorando, ir pues creciendo. En este momento tenemos una página web que se acaba de lanzar, donde ustedes pueden ir a conocernos, pueden ir a conocer el testimonio de MacArthur también pues en un breve espacio, lo que es la academia, cómo inició, cómo se fundó, las sedes que tenemos actualmente y pues toda la información de más para que nos conozcan más a fondo. Estamos ensayando también con otra cosa que es pues lo que sería los canales de WhatsApp y de Instagram, donde por ahí montamos contenido diferente a lo de las historias y de las otras plataformas. La idea es que por ahí pues podamos practicar, puedan ver tips, por ejemplo subimos un video de C versus Tail, los usos y bueno, demás cosas. Entonces, listo. Ahora sí. Entonces, bueno, MacArthur. Primero para dar inicio. Ok. Muchas gracias, Miguel. Bueno, esta es la nueva vida que tenemos. Se lanzó ahorita pues en la sede Jamundí, lo que es pues un espacio donde hayan pues snacks, ¿no? Donde ustedes puedan ir y no solamente ir a estudiar y pues como que lo típico, estar en un pizarrón, estar repetido como loro, sino que sea algo diferente, una experiencia, donde ustedes puedan disfrutar, puedan tener un círculo social, puedan tener pues un profesor que puedan compartir con él, conectar con él y saber que pues les puede dar un consejo, les pueden orientar y pues cosas como estas donde pues pueden hacer un poco el estudio diferente. Entonces, bueno, esta es la primera vez que MacArthur los prueba, lo estamos haciendo acá en vivo con ustedes, compartiendo. Entonces, pues MacArthur, ¿qué te ha parecido el ice? Muy delicioso. Está rico, ¿no? Rico y novedoso. Novedoso, así es. Está chévere, me gustó. MacArthur Corner, ok. Bueno, entonces ahora sí. La temática de hoy es conocer al fundador, que es MacArthur Gómez. Entonces, MacArthur, ¿tú cómo te describirías? ¿Quién eres tú? Para los que no nos conocen. Bueno, yo soy una persona que desde muy joven me caractericé por mantener cierta distancia crítica frente a los discursos que me llegaban. He sido de ese tipo de personas que nunca tragan entero. Y dentro de esa línea de pensamiento, después de seguir los procesos normales de enseñanzas tradicionales, empecé a pensar que algo había mal, que había cosas que mejorar, y fue así como fue surgiendo el sistema de enseñanza que hoy tenemos y que ha probado su eficiencia y su efectividad en los procesos de aprendizaje. Nuestros estudiantes salen muy bien hablando, leyendo, entendiendo y escribiendo inglés por la metodología que utilizamos, que es propia nuestra. Ok, excelente. Entonces, bueno, este es MacArthur Gómez, fundador de la academia y del método MacArthur, ya con más de 14 años con lo que es pues la academia de inglés, ¿no? Contribuyéndole a la juventud y a los muchachos. Excelente, bueno. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas como tal, después de esa breve y corta introducción. Vamos a ir a la sección de historia, vamos a conocernos un poco. Entonces, bueno, MacArthur, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo fue tu infancia? Toda esa parte pues de los inicios, ¿cómo fue? Bueno, yo soy originario de un pueblo muy pequeño que se llama Guapi, a orillas del río, que así se llama Guapi también el río, y es en el Cauca.
Ok. Por razones de enfermedad de mi mamá, nos tocó movernos primero a Cali y luego a Buenaventura. Atravesado diferentes situaciones y he tenido la suerte de moverme entre gente muy pobre y entre gente supremamente rica, y siempre con el mismo respeto y con los mismos valores que me han caracterizado como persona. Ok, excelente. Bueno, aquí como para complementar esa, dice que si hay alguna situación que te marcó de pequeño, o sea, algo que de pronto tú dijeras, bueno, llegué aquí y estoy aquí, y fue de pronto por alguna decisión que en mi juventud pues yo vi y tomé. Bueno, la verdad, para ser sincero, lo que me movió fue tratar de darle una mejor vida a mi mamá. Ok, ok. Algo familiar de lazo, excelente, muy bonito eso. Bueno, vamos con la número 2. Dice así. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste quiero enseñar o quiero, no sé si antes lo hayas pensado como montar pues una academia, llegar hasta este punto? Bueno, en realidad, para ser sinceros, la idea de ser profesor de inglés no está dentro de mis planes, pero por cosas de la vida eh, me, me vi en una situación en la que dije, bueno, pues si yo he de ser profesor de química, por lo que estaba pensando hacer, Sí. pues entonces soy profesor de inglés, que ya yo sé hablar inglés, y pues yo había estudiado en los Estados Unidos. Entonces fue así como me metí en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Y la academia surge como una inquietud. Básicamente la idea fue de mi señora Ruth Cadena, que me dijo, hombre, Macato, ¿por qué no colocamos una academia para que la juventud se beneficie de este sistema de enseñanza que es totalmente novedoso? Y así fue como surgió la Academia Inglés MacArthur. Ah, ok, muy bacano. Bueno, entonces a ver, pues ya como te conocemos ahorita actualmente y todos los estudiantes y recorrido que has tenido, pues sabemos que eres una persona que maneja un nivel de inglés pues súper elevado, eres el que se ingenia absolutamente de todo, creador de todo y todos los que estamos pues representando a la empresa y los que estamos pues beneficiándonos porque tenemos un trabajo con ella, sabemos pues todo lo que hay detrás. Pero ahorita que estamos pues mirando así un poco diferente, en la parte del inglés, cuando tú recién iniciaste, pues estabas pequeño y toda la cuestión de aprender, ¿cómo fue ese proceso, Luis? ¿Desde pequeño siempre te ha gustado o hubo una razón por la que tú dijeras, no, pues yo quiero aprender a hablar inglés? Sí, fue un proceso largo, largo, y surge a partir de dos amigos míos que un día estábamos en el parque de Buenaventura y pasaron primero unos gringos hablando inglés y luego pasaron unos chinos hablando inglés. Y entre nosotros dijimos, bueno, pero tan chévere no poder entenderle a ellos. Entonces, ¿por qué no nos podemos aprender a hablar inglés? Y así fue como empezó la cuestión del aprendizaje. Ujú. Eh, Infortunadamente, para esa época no existían nada de los recursos que existen hoy, no existía Google, no existía los iPhone ni nada de esas cosas, La era facilidad. simplemente el diccionario y lo que uno pudiera aprender, y se demoraba uno mucho tiempo en adquirir una cancioncita que se la trajeran del exterior. Entonces fue un proceso tan largo que cuando yo estaba en lo que hoy sería décimo, yo llegué a pensar que con todo el corazón con que nosotros estudiábamos y le poníamos ese deseo de aprender, y uno sí decía cosas, pero realmente uno no hablaba la lengua. Ese día me pude pensar que realmente uno no hablaba la lengua, porque cuando uno se quería salir de los formatos con que uno se había formado, hasta ahí llegaba. Entonces llegué a la conclusión de que era imposible aprender a hablar inglés. Bueno, con el tiempo ya se presentó la oportunidad de irme para los Estados Unidos, y cuando yo fui a los Estados Unidos ya yo hablaba inglés, no hablaba con toda la fluidez ni con toda la pronunciación que hoy en día manejo. Pero sí, yo llegué allá y la verdad que no tuve ningún problema ni para que me entendieran ni para hacerme entender. Y en buena medida yo digo que esa capacidad auditiva, esa comprensión auditiva, se debe a que nosotros dedicamos mucho tiempo a aprender canciones y principios filosóficos en inglés. O sea, fue algo más como de curiosidad, de ver a la gente pasar y como que yo también quiero hacer esa cuestión, ¿no? Muy bacano. Bueno, saltemos entonces de ese momento de por allá atrás del pasado a la actualidad, bueno, entre comillas la actualidad. Y entonces cuéntanos un poco en qué momento tú dijiste, bueno, yo quiero crear un método de enseñanza, yo quiero no solamente saberlo y haberlo aprendido a hablarlo, sino también quiero que los demás puedan aprender así, pues como yo lo hice.
Bueno, es una interesante pregunta. Yo empecé a enseñar cuando tenía 19 años, era un muchacho aún, y obviamente yo sabía la lengua, pero yo no sabía cómo enseñarla. Entonces yo seguía al pie de la letra las guías que daban en ese tiempo una serie que llamaba Laro, y que pues traía sus guías para el profesor. Entonces yo seguía al pie de la letra las guías, pero siempre yo fui inquieto. Entonces yo pensaba que las canciones eran importantes, y entonces yo metí también las canciones como una inspiración mía, ¿no? Porque Lado decía que había que cambiar de canciones. Y mis estudiantes empezaron a dar resultados excelentes y yo feliz de ver cómo progresaba. Hasta que llegó, allí en eso pasaron más o menos 3 años. Y un buen día yo dije, se llegó al examen final en el Colegio Franciscano de Pío XII, que es donde realmente nace este sistema. Y se me ocurrió que cambiarle un poco las preguntas. Entonces, yo empecé por decir cualquier cosa, no eran cosas del otro mundo, que si ahí decía que Luis Alberto es mi mejor amigo, yo preguntara, ¿es Luis Alberto mi mejor amigo? Entonces fue un cambio, pero muy leve en los exámenes finales, y empecé yo a calificar todos esos exámenes y la gente a perderlos y a perderlos y a perderlos. Yo, qué desilusión tan grande. Entonces yo dije, no, Pedro Sintes, ese sí debe haber contestado bien este examen, porque Pedro Sintes era realmente un genio. Un estudiante tuyo. Un estudiante mío que pues, es una inteligencia de un nivel muy superior. Y Pedro Sintes, yo empecé a calificarle y sin regalarle, ni quitarle, ni ponerle nada, sacó el 3 pelado en la escala de 1 a 5. Entonces fue a partir de esa experiencia que yo pensé que algo andaba mal en ese sistema, y empecé tímidamente a irme saliendo del patrón. Y yo veía que mis estudiantes estaban progresando, pero yo no veía el progreso que yo realmente quería tener. Y un buen día dije, no, si yo quiero hacer lo mío, yo tengo que romper este cordón umbilical que me une al enfoque comunicativo y hacer lo mío. Y fue así como empezó a surgir lo que hoy tenemos. Y los resultados pues, nos han mostrado que sí, que MacArthur Gómez estaba en la línea correcta. Ok, excelente, excelente. Eso, de hecho, no creo que muchas personas se hayan atrevido a hacer algo así de ese estilo, ¿no? Que hayan pues mirado eso. Sí, en realidad la simplicidad del sistema nuestro de enseñanza y la simplicidad y la humildad con que nosotros lo manejamos, pues parece una cosa pues como muy elemental, pero en realidad no es elemental. Ese sistema surge como una reflexión analítica y crítica de todas las grandes mentes del área de lingüística y enseñanza. Y en la década del 90, cuando se organizan las sociedades en productoras de conocimiento y reproductoras de conocimiento a través del marco de referencia, el marco europeo, ellos seleccionan de cada país grandes personajes, grandes lingüistas. De los Estados Unidos llevaron a Charles Fillmore, llevaron a Syntactic Structure, que era formada por Noam Chomsky, llevaron en este momento se me escapa el otro nombre, y en Inglaterra escogieron a Wilkinson y a Wilson, en Francia escogieron a Searle, y así, y ellos les dijeron, bueno, nosotros queremos que ustedes diseñen un proceso de enseñanza en inglés que sea estándar para todo el marco europeo. Y así es como nace el enfoque comunicativo en la década del 90. Y yo, que siempre he sido inquieto, empecé a mirar y me di cuenta que era cierto que ese enfoque comunicativo representaba un avance significativo en la enseñanza de lenguas, pero que aún preservaba ciertos elementos que no podían ir de allí. Ciertas falencias. Por ejemplo, ellos trabajan, como el enfoque es comunicativo, trabajan sobre lo que se llama en lingüística muestras auténticas. Muestras auténticas en lingüística significa que no son hechas con un determinado fin de enseñanza, sino que es la lengua tal como la hablan los hablantes nativos. Y claro, eso es aplaudible. Pero el problema que yo encontré era que de entrada se le iba a enseñar a hablar, se le iba a empezar a hablar inglés a un muchacho y a utilizar la lengua como un todo a un muchacho que ni siquiera tenía idea de cuál era la lengua que iba a aprender. Entonces eso se volvía un problema, y de hecho por eso
No es que el enfoque comunicativo sea un fracaso, decir lo que es un fracaso no sería leal, porque así se aprende. Pero ¿cuáles son los problemas? El proceso se hace largo, a veces monótono, y a veces las personas llegan a la equívoca conclusión de que no nacieron para aprender lenguas extranjeras, cuando en realidad no es el problema de no nacer. Todos los seres humanos tenemos una capacidad innata para el lenguaje. Era el problema del método, y allí fue donde MacArthur empezó a trabajar sobre otro método. Ok, súper, súper. Muy chévere todo eso, ¿no? De pronto, pues una persona que no conozca un poco, como que se le hace complejo, ¿cierto? Pero pues ya en la práctica, y eso es de pronto lo que diferencia la Academia MacArthur con otras, pues ya en la práctica lo ve muy diferente, ¿no? Eso es más que todo lo que nos cuenta es lo tradicional, ¿no? Lo que se ve pues en un instituto tradicional donde se estudia pues de una forma así tal cual. Listo, bueno, entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Quiero que le regales pues a las personas que me están viendo, o sea, algún tip, como que algún consejo de esa parte pues de cuando tú recién iniciaste, no sé, de la motivación, algo así pues, para que las personas pues de pronto lo escuchen y les puedan servir. Claro, primero que todo, pues hay que tener fe en uno mismo y pensar que si otros han podido, ¿por qué no puedo yo? Hay que pensar que todos los seres humanos, con excepción de ciertas personas que tienen unas taras mentales, Sí. psicológicamente hablando, todos los seres humanos podemos aprender no unas y no todas las lenguas que nos dé la gana. Pero pues a eso hay que ponerle el corazón, hay que ponerle la disciplina, el sacrificio. Y sobre todo, repito, confiar en mí mismo, creer que si otro pudo, ¿por qué no voy a poder yo? No hay nada que nos pueda detener, no hay nada que nos limite, es uno mismo, ¿no? Es uno mismo el que se pone las peros. Bueno, a ver, voy a agregar aquí una pregunta extra para que cerremos pues esta sesión que estamos de historia. Entonces, de pronto cuando iniciaste pues en la academia y la historia que nos estás contando ahorita, hubo algo que de pronto a día de hoy, que ya han transcurrido más de una década, llevamos para casi 20 años de estar pues en la enseñanza y en lo que es como tal pues la estructura y la organización del sistema de todo MacArthur. ¿Hay alguna cosa que tú de pronto cuando recién iniciaste a día de hoy digas, bueno, esto de pronto si lo fuera puesto en uso, fuera sido diferente? ¿Hay alguna cosa que de pronto cambiarías de eso del inicio? Claro, de hecho, cualquier ser que se reclame pensante debe ser consciente de que nada es para siempre y que lo que hoy uno innovó de pronto otro viene y lo pone incluso mejor. De hecho, el proceso ha sufrido una serie de cambios en todos estos años, porque si hay algo que me caracteriza a mí es siempre pensar que uno debe buscar la, la excelencia, debe buscar la perfección, aunque a esa perfección nunca se llega, pero en ese camino de perfeccionar lo que uno viene haciendo cada vez se hace mejor y más sólido. Uh, los libros que hemos utilizado, básicamente la idea sigue siendo la misma, pero los procesos, las secuencias, los recursos metodológicos, la forma de los exámenes, las estrategias metodológicas, todo eso ha ido sufriendo innovaciones año tras año tras año. Y por eso es que realmente estamos obteniendo los resultados que estamos obteniendo en la actualidad. Ok, súper. Sí, de hecho, pues he visto que hay varias personas que le han ido muy bien, ¿no? En las partes de lo que es el ICFES, sacando 100% en las pruebas, personas que han viajado pues por buscar un nuevo futuro, por cambiar pues de entorno y les ha ido muy bien expresándose, personas en Estados Unidos, Australia, Europa, también en sus trabajos, ¿no? Me imagino que le cambia pues por completo la oportunidad a la persona y le da pues nuevas visiones, ¿no? Nuevos horizontes. Poder trabajar en un call center, poder pues tener un puesto de gerente, por ejemplo, en un negocio o en una empresa pues ya internacional. También puedes apuntar a ser profesor, pues hay muchas personas que les gusta. Entonces, bacano eso, ¿no? Eso es importante. Bueno, vamos a cambiar entonces de sección ahora. ¿Listo? Vamos a ir a la parte de los valores y la personalidad, tanto en ti como en lo que tú ves pues en los demás, en los profesores y en los estudiantes pues que tenemos actualmente. Entonces,
la primera pregunta que tenemos para ese es, ¿qué valores tú ves en una persona? ¿En qué te Pues fijas? lo que más me interesa en una persona es que sea honesto, que sea una persona que se rija por una moral elevada y sobre todo que sea una persona honrada, que no busque sacar ventaja de los demás y que no priorice el dinero a otras cosas, porque el dinero es una necesidad, sin él no se puede vivir, pero no es la prioridad, porque cuando uno piensa que la prioridad es el dinero, entonces es capaz de hacer cosas terribles como las hemos visto en la vida práctica. Ok, sí, sí, así es. Bueno, si es un profesor pues no solamente es el que enseña y se para al frente del salón y le dice cosas a los estudiantes, sino también es un líder, ¿no? Es una persona que los estudiantes que están ahí en la otra parte pues del salón están viéndolo como un ejemplo y como alguien que pues pueden llegar a ser, ¿no? En un profesor, ¿qué valores buscas? ¿Qué valores te gustan de un profesor como tal? Bueno, primero que todo, yo valoro mucho al profesor que le pone el corazón a lo que hace, que sabe que tiene una función social importante y que no es simplemente el sueldo, porque el que se mueve solamente por dinero no da los resultados y obviamente no podría trabajar con nosotros de todas maneras. Y me gusta mucho que enfatizarle a los profesores que uno no es solamente una persona que transmite un conocimiento frío, sino que es una persona que forma y que uno siempre debe tener presente las individualidades, porque a veces hay estudiantes que son tímidos, a veces hay estudiantes que son muy inseguros, entonces darle oportunidades, buscarle las posibilidades de una u otra manera, porque en última instancia lo que queremos es formar a ese estudiante, no solamente a que aprenda a hablar bien el inglés, sino que él mismo mejore su personalidad, como de hecho ha sucedido muchas veces con personas que eran primero muy tímidas y después ya se soltaron y empezaron a hablar en público sin ningún problema. Ok, así es, sí. Bueno, ahorita que estamos como escarbando, ¿no? Indagando por allá, conociendo pues todo como la visión que tú manejas, ¿cuál podrías decir que es un no negociable en la academia? Algo que si tú ves, tú dices, eso conmigo no va, eso con la academia no va, no está bien. Algo que para mí es impajaritable de observarse, algo que no puede salirse de ahí, es el respeto hacia los estudiantes. Porque yo les he dicho a mis profesores, una sola palabra construye o destruye no solamente a un niño, sino a una adulta también. Entonces yo no acepto bajo ningún punto de vista un maltrato verbal de mis profesores hacia sus estudiantes. Ok, súper. Sí, eso es fundamental, ¿no? Cuando uno está en cualquier entorno, uno pues busca eso, que lo traten bien, que uno se sienta bien en el lugar, que se sienta escuchado, que pues sienta que hace parte de esa familia, de ese sistema. Bacano. Bueno, a ver, vamos con otra. ¿Qué de pronto, qué creencia o qué ves tú que muchas personas pues digamos como que no lo manejen, no lo tomen como tal, pero tú digas pues para ti tú eres convencido de eso? Pues es muy difícil uno poder como compararse con lo que hacen otras personas en sí, porque pues todos los seres humanos tenemos nuestros Son aspectos diferentes, positivos claro. y nuestros aspectos negativos. Pero pues en general yo valoro mucho, repito, la honestidad en las personas y el buen trato. Yo personalmente soy un convencido que a todo mundo hay que tratar igual, al rico y al pobre, al trabajador con todo el respeto que se merece y el cariño que se merece. Eso es muy importante. Bueno, a ver, ¿qué hábitos tuyos explican el lugar en donde te encuentras ahora, el éxito que tú has tenido? Es una pregunta bastante difícil, pero bueno, yo no sé, desde niño he tenido algo que me dice que cuando uno acepta hacer un trabajo, debe ponerle todo el corazón y hacerlo con todo el amor. Y siempre me he caracterizado por hacer mi trabajo bien hasta el último momento, porque pienso que uno debe ser consecuente con sus ideas y pues que yo no reparo en esfuerzos para tratar de llevar a cabo mis labores y para tratar de ayudar a la gente. Y lo digo con simplicidad.
es muy, muy satisfactorio que hay muchachos que estando en los Estados Unidos han venido a visitar aquí a Colombia y van y me buscan. Me buscan y me dicen, uy, profe, y me abrazan. Y me dicen, yo le debo mucho a usted. Entonces eso es bonito. Ok, ok. Bueno, a ver, ya para ir cerrando esta sesión, dinos tres cosas que, pues, obviamente fuera del inglés y de lo académico, ya más que todo en tu vida personal, te inspiran, te gusta, pues, te sientes relajado haciendo eso. ¿Qué actividades, qué acostumbras a Bueno, hacer? pues a mí me gusta mucho la vida familiar, me gusta mucho estar en el entorno de mi familia, mi esposa, mis hijos, y la gente, los nietos. Me gusta mucho cultivar flores. Y de hecho, de hecho eh, donde yo vivo siempre he tenido mis flores, porque es bonito, es, no sé, uno incluso le habla a ellas y ellas como que también lo sienten. Y uno ver cómo van creciendo, de pronto cuando florecen, todo eso es una cosa muy bonita también. Y otra cosa que me gusta mucho es mantener bien físicamente mi cuerpo. Por eso nunca he dejado de hacer ejercicios. Ok, ejercicio es fundamental, así es. De hecho, yo creería que el ejercicio ayuda mucho a la parte cognitiva, ¿no? A la parte cerebral, pues, en el aprendizaje y todo. Por eso Platón decía, mente sana en cuerpo sano. Súper bueno. A ver, así pues, es conociéndote, escarpando ahí, de pronto a ti, ¿qué te genera carga? ¿Qué de pronto, bueno, no sé ahorita, pero de pronto antes te genera como ese, te generaba o te genera ese estrés que de pronto tú digas, bueno, tal cosa no, como que no me termina de dar tranquilo. Pues a mí de pronto lo que más me preocupa es el futuro de mi familia, de mis hijos, y haría cualquier cosa porque todo fuera muy bien. Ok, excelente, excelente. Bueno, vamos a cambiar ahorita entonces de bloque, de sesión. Vamos ya entrando a las últimas partes de este en vivo. Bueno, a la mitad se podría decir. Y es con lo que es el liderazgo y la visión. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí es, eh, a ver, ¿qué es lo que más tú defines a la hora pues de aprender inglés de verdad? O sea, ¿cuándo se ve que la persona aprendió inglés de verdad? Claro, precisamente hace algún momento dije yo que yo había llegado a la conclusión de que nosotros realmente, es decir, mis dos amigos y yo realmente no hablábamos inglés, que nosotros éramos capaces de decir cosas, pero de un tipo mecánico. Entonces, lo ideal que uno le parece cuando el estudiante realmente ha sido exitoso en su proceso es cuando él es capaz de utilizar lo que ha adquirido, su competencia lingüística y su competencia comunicativa para producir actos comunicativos efectivos. Efectivo significa que lo que está diciendo es pertinente a las personas, a las intencionalidades de lo que él quiere decir. Cuando un muchacho es capaz de expresar sus sentimientos sin limitaciones, entonces ahí está mostrando que realmente maneja la lengua, que tiene un muy buen dominio de la lengua. De hecho, eso es una de las grandes activaciones que nos da a todos los que formamos parte de esta familia de MacArthur English Academy, cuando nuestros estudiantes los vemos hablar, cuando ellos mismos nos mandan su testimonio y diciendo que bien les ha ido en su conocimiento en el exterior, como se mencionó anteriormente. Eso es, creo que, la mayor satisfacción que uno puede recibir como formador. Súper, súper. Bueno, a ver, a ti como pues creador de la academia y pues ya con varias sedes que hay en diferentes ciudades, ¿cómo, o sea, como que tú te gustaría o le apuntarías o le estás apuntando a cambiar de pronto la forma en que se aprende inglés acá en Colombia? Esa es una pregunta muy interesante y la verdad es que yo nunca he sido una persona egoísta y me ha gustado compartir mi conocimiento. Yo intenté inicialmente allí en Jamundí de que Jamundí se convirtiera en un pueblo bilingüe, porque desde entonces y hasta hoy sin inglés no hay futuro. No hay futuro. Si tú aspiras a entrar a una universidad y aspiras
a hacer un posgrado, aspiras a ganarte una beca en el exterior, aspiras a tener un trabajo. Si no sabes inglés no puedes participar en eso, porque repito, desde la década del 90 el inglés es la lengua franca, significa que es la que se lleva a cabo en todo. Entonces yo intenté que se hiciera conocer ese sistema. La verdad que no soñé que de pronto se pudiera hacer a nivel nacional, pero yo participé una vez en el concurso del maestro y mi sistema fue finalista, pero no ganó. Y me llamó la atención que el que ganó, luego sin envidia, sin resentimiento, porque cada persona pues tiene un logro. La verdad es que en mi opinión, a mi nivel de conocimiento y de análisis, eso debió de ser más a una cuestión política, porque es que eso no representa ningún tipo de innovación. Entonces, de hecho, ya como que no pensé más a nivel nacional, pero sí a nivel de la región, como dije. Y otra vez me encontré con existe un cierto celo profesional, aunque yo dije, yo no quiero figurar, lo que quiero es que presentemos esto como un producto del municipio. Ahí no tienen que mencionar a MacArthur Gómez, sino que el municipio quiere ser bilingüe y está haciendo estos cambios y todo, pero la verdad que sentí mucho rechazo de mis colegas. Yo era rector en esa época de colegio público y entonces yo dije, no, vamos a dejar morir un sistema que nosotros sabemos que es efectivo, y así, repito, porque ya lo había dicho, así es como nace MacArthur English Academy. Ok, a lo que es a día de hoy, ¿no? Actualmente estamos en varias ciudades. Estamos en Cali, justamente donde estamos ahorita pues grabando el video, en la sede de Cali, la sede principal, que fue donde arrancamos, que es Jamundí, la sede también de Cartago acá en el Valle, ya en el norte del Valle, y también estamos en Terranova, que es pues una parte aledaña a Jamundí, ¿no? Daría parte pues de Jamundí también. En Santander de Clichao. Santander de Clichao, que ya es el Cauca, y bueno, ya lo que se viene a un futuro, ¿no? Lo que se viene a un futuro. Entonces, pues bueno, bacano, porque ya estamos impartiendo ahí, pues, y aportándole eso a los jóvenes, que tengan la oportunidad de aprender inglés y de una forma que es diferente, que es divertida y pues que es algo que les va a servir a un futuro. Ok. Pero a mí me gustaría agregarle algo más a eso, que es Sí, muy importante. Claro, claro. Como nuestra finalidad nunca fue priorizar el dinero sobre las necesidades de las personas, nosotros somos una academia supremamente barata en los costos comparado con las otras. No cobramos matrícula, no cobramos inscripción, no tenemos cláusulas de permanencia donde si la persona se retira pierde su plata. Entonces es bueno que también las personas que nos están escuchando tengan presente eso, ¿no? Que nuestra academia es supremamente barata. Ok, muy, muy bien, muy chévere. Sí, eso es importante porque de hecho lo que es el inglés siempre se ha visto como un lujo, ¿no? Como algo que muy pocas personas pues pueden adquirir. Ok. Bueno, vamos entonces entrando a las últimas preguntas de esta sección. ¿Cómo te ves tú y lo que es pues MacArthur como tal en 5 años? Bueno, en 5 años nuestra academia habrá crecido, nuestro sistema habrá mejorado, porque repito, la innovación siempre ha sido la inquietud nuestra. Y pues seremos como un paradigma en que por la fuerza del tiempo las personas van a empezar a reconocer que realmente nuestro sistema es único y que los resultados son supremamente eficientes de lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, ya un poco a nivel personal, cuando tú tienes que tomar una decisión difícil, una decisión pues, importante, ¿en qué te influyes o en qué te basas? Bueno, yo siempre, es un sistema de vida mío, que yo analizo siempre tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos, tanto las facilidades como las dificultades, y finalmente cuando ya yo he hecho ese balance es que yo tomo una decisión. Entonces, eso nos ha ayudado o al menos a mí como persona me ha ayudado a marchar bien y a llevar una vida solvente económicamente, aunque no me considero rico, porque siempre he tenido ese equilibrio en mis cosas, y siempre mis gastos han sido tasados, balanceados y sopesados antes de hacerlos. Ok, eso es muy importante eso.
algo pues que de pronto uno quisiera saber, ¿no? Le puede servir a uno pues a nivel personal. Bueno, vamos a la última sesión que tenemos el día de hoy, a una de las últimas, y dice así, esta parte es como ya para saber un poco pues cómo ha sido esa historia, ese trayecto que hemos tenido, y es bueno, cuéntanos una historia de un estudiante que de pronto a ti te ha llamado la atención, te haya marcado, que tú siempre lo tengas ahí presente. Bueno, es otra vez una pregunta difícil porque ha existido una cantidad de muchachos que por diferentes cosas uno los recuerda y los tiene presente. Yo recuerdo, por ejemplo, muchachos como Larraondo, que en la época que estaba Michael Jackson en su furor, él se fascinaba cantar las canciones en inglés y bailar. Recuerdo a Carlos Galindo, por ejemplo, que era un estudiante excelente, que luego se fue para Canadá y allá triunfó, y el inglés fue fundamental en lo suyo. Recuerdo al que ya mencioné, a Pedro Sintes, y recuerdo estudiantes que no eran tan excelentes, pero que después volvieron al colegio a buscarme, a decirme, profesor, usted tenía toda la razón, cuando nos decía que nosotros también podemos aprender a hablar inglés. Y me decía, mire, profe, yo me puse a pensar en eso y mire que ya yo aprendí a hablar inglés muy bien, gracias a usted, a sus consejos. Eso es más o menos, existe una gran cantidad de personas que uno es difícil de recordar los nombres y todo. Bacano, bacano que tengas eso presente, ¿no? Eso significa que le has puesto, pues, como dice, el corazón y el alma a lo que has hecho, ¿no? Y sí, pues, así mismo has tenido esa reciprocidad con los estudiantes. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más te gusta ver cuando un estudiante completó su meta de aprender inglés? Cuando tú ya ves que él ya lo pones a conversar con alguien y lo está haciendo excelentemente bien. No, pues la gran satisfacción de no solamente yo quiero a enfatizar en que el logro de un proceso no es solamente una persona. Hay que enfatizar que es todo un sistema donde incluso las personas que hacen el aseo forman parte importante del proceso. Sí. Pero, por ejemplo, una gran satisfacción que yo tuve, que no, se me pasaba por alto, fue cuando yo era el rector del Colegio Central en Jamundí, y un profesor celoso de inglés, empezó a hablar mal de la academia, y allá había un muchacho que estudiaba con nosotros, ni siquiera había terminado, y el muchacho salió y habló perfectamente durante todos en inglés y absorbió las preguntas que le hicieron sin ningún problema. Entonces, este tipo de cosas son bonitas. Listo, bueno, vamos entonces con otra. Dice, ¿qué le dirías a alguien que de pronto dice, no, el inglés no es para mí, yo no puedo aprender inglés? Me río, pero de manera positiva, porque esa expresión la he escuchado de manera reiterativa desde años atrás. Es común, es común. Y yo siempre les digo, no, tranquilo, que lo que determina que usted aprenda o no aprenda no es que usted sea una persona tonta o boba, sino porque los métodos son los que tienen las diferencias, y esperemos a ver, usted aquí va a trabajar con un método totalmente diferente y esperemos a ver cuáles son los resultados, y de manera honesta, que puedo decirlo con tranquilidad de conciencia, que a veces esos muchachos se convirtieron si no los mejores, en uno de los mejores estudiantes de los colegios o de las academias. Bueno, vamos dándole cierre a este bloque también. Y a ver, si hay una persona que está acá al frente de nosotros en cualquier situación externa, que tú lo ves desmotivado, que de pronto dice, no, yo ya no puedo pues dar más de mí, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo le incentivarías? Yo le diría lo que siempre le dije a mis estudiantes: el éxito en la vida tiene una fórmula, y el mundo está lleno de buenas intenciones. Hay muchas personas que quisieran algo y tienen la buena intención de hacerlo, pero entre las intenciones y las realidades existe un abismo de separación, y no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que cuesta convertir esos sueños en realidades. Es una fórmula sencilla que comienza con, primero, creer conmigo mismo, creer en mí mismo como persona, preguntarme si otros han podido, ¿por qué no puedo yo? Segundo, tener disciplina, que es hacer las cosas cuando se deben hacer y a la hora que se deben hacer. Tener sacrificio, que consiste sencillamente en dejar algo que es necesario porque es divertido para uno,
en pos o en favor de algo que es prioritario, porque es lo que lo está formando a uno como persona para la vida real, para desempeñarse. Y pues obviamente ponerle de todo el corazón y el entusiasmo a lo que están haciendo. Ok, muy importante, muy chévere eso. Bueno, ya vamos cerrando entonces. Pues como dijimos al principio, para los que de pronto recién llegaron, esta es la primera vez que se hace pues acá en la academia algo así, la primera vez que estás con nosotros. La idea de este formato que estamos manejando es pues que no sea esta la primera y única vez, sino poder traer acá personas que a usted de pronto les gustaría escuchar, de pronto estudiantes, tenemos muchos deportistas, personas que han viajado, personas que tienen empresas, personas que trabajan en diferentes lugares, personas que vienen en lugares remotos, que vienen de otras ciudades hasta estudiar acá. Entonces como que puedan conocer el interior de todos nosotros, ¿no? La historia que hay detrás de cada persona, quién es, a qué se dedica. Trae, por ejemplo, profesores, un profesor que a ustedes les guste, profesores que han estado con nosotros bastante tiempo y irlos entrevistando uno por uno para que pues podamos conocernos un poco más. ¿Listo? Entonces le damos el cierre pues a hoy a lo que fue la entrevista con MacArthur Gómez Obregón, fundador de la Academia MacArthur en el 2012. Y bueno, espero les haya gustado, les haya conocido. No sé si MacArthur pues quiere agregar algo ahí para cerrar. No, pues agradecer la oportunidad que se me ha dado y pienso que es muy importante que los muchachos de hoy en día sean conscientes de que el inglés es una necesidad, de hecho, y es que sin inglés no hay futuro. Y tenganlo por seguro que si ustedes nos escogen para su proceso, nunca se irán a arrepentir, al contrario, van a salir muy satisfechos de haber participado en nuestro proceso y dirán, valió la pena hacerlo. Okay, so this is MacArthur English Academy, the best in town. Bueno, entonces muchas gracias, MacArthur. Ok, bueno, aquí ya para los créditos, para los que están todavía con nosotros, recuerden que tenemos un sorteo actualmente donde pueden ir, pueden votar y el día 7 que iniciamos nuestros cursos, retomamos otra vez en la academia con todos los horarios en todas nuestras sedes, se va a escoger el ganador a las 8 p.m. Pueden participar por estudiar un mes completamente gratis para que inicien este 2026 con todo, aprendiendo inglés y apuntándole a un año de prosperidad y de mejoramiento personal. Welcome to MacArthur English Academy.